Mundo con el Pueblo, donde el pueblo tiene voz y participación. Y ahora vamos a conversar con un invitado especial, es miembro de este equipo, miembro de la familia de Su Mundo, y se trata de un gran dirigente político, Miguel Peralta, dirigente de la Fuerza del Pueblo, con quien estaremos conversando sobre la parte institucional de este importante partido de oposición y también sobre su visión, el panorama político social que vive hoy la República Dominicana. Miguel, bienvenido a Su Mundo con el Pueblo. Faltó decirte que es un comunicador lioso del país también. ¿Cómo así? Que causa revuelo, porque siempre tiene informaciones ahí de primera mano, que cuando la tiras a repelpelo en el país. Encantado, Miguel, ¿cómo anda todo? Todo muy bien, gracias a Dios, de verdad, y le agradezco mucho la oportunidad de estar con ustedes aquí. Espero que pueda satisfacer lo que ustedes andan buscando. Claro que y sí. que el pueblo dominicano también lo anda buscando. Así. Miguel, la Fuerza del Pueblo, sabemos que está inmersa en una serie de procesos institucionales. Efectuó recientemente el Congreso Franklin Almeida, con varias mesas temáticas, de donde surgieron algunas propuestas, ¿verdad?, para todo lo que tiene que ver con la estructuración, enfoque del partido. Pero vemos que ahora en este momento está enfrancada en lo que tiene que ver con la elección de sus autoridades. Muchos dominicanos y muchos miembros del propio partido, yo me atrevería a decir que en su mayoría apostaban a que se han ratificado una serie de figuras que tienen algunos roles importantes en la Fuerza del Pueblo, pero vemos que se ha armado una especie de chismoteo con posiciones, y quisiera mencionar, como la de la Secretaría General. Hay lío ahí. Que si Franklin debió aspirar, que no debió aspirar, que dejen a Peñita ahí. ¿Qué está pasando con eso? ¿Y cuál es tu opinión al respecto? Lo primero que hay que entender es que nada es fortuito. O sea, siempre en política hay muchos matices y realidades. Sí. Primero lo que tenemos que entender es el panorama político actual cuál es. Tenemos un gobierno que no cumple, tenemos una Fuerza del Pueblo que es la que verdaderamente tiene ideas progresistas y que cumple, y tenemos un tercer elemento que es el denominado ahora el gallinero. ¿Cómo? ¿Cómo así? El gallinero, como bien lo denominó el compañero Abel Martínez, ¿Soy candidato presidencial? dejó entrever que verdaderamente esa entidad política ya dejó verdaderamente de ser lo que es. Me sorprende incluso que todavía siga teniendo las ganas de continuar ahí cuando todos podemos ver que su carrera política está siendo básicamente destruida. Y es sumamente preocupante. Ya le ha expresado incluso que no le brindaron el apoyo, lo cual nosotros también nos pasó durante el proceso electoral. Porque Rescate RD fue un grave error, a mi consideración personal, Desarticuló la porque al final nos detuvo el crecimiento y ellos sabían eso. Ellos lo sabían y nos dejaron involucrar. Pero creo que ya en el contexto actual eso no se va a volver a repetir. Bien, entendiendo ese orden primero, que es el panorama político, para mantener el PRM, mantenerse de cara después del 28 en el gobierno, tiene que seguir manteniendo la oposición dividida. Divides y vencerás. Divides y vencerás. Pero espérate, Miguel, espérate. Es que tú estás diciendo frente a la Cámara de Su Mundo con el Pueblo, el que la oposición esté dividida hoy en la República Dominicana es fruto de artimañas del PRM. Pero por supuesto, analicemos el siguiente caso. Pues entonces aquí hay una oposición blandengue que se deja manipular, diría yo. Son los objetivos. Va a ver. Por ejemplo, ¿ustedes creen verdaderamente que el gallinero tiene intención de volver al poder? ¿Pero a qué usted se refiere con un gallinero? Al viejo partido, al Partido de la Liberación Dominicana. Al PLD. No, porque está utilizando un término que utilizó Abel Martínez en una reciente entrevista. Perfecto, okay. Es correcto. Okay. ¿Ustedes creen que su interés ahora mismo es volver al poder? No. Ellos tienen una sola... Lo hemos dinamizado. Ellos solamente tienen un solo objetivo. ¿Cuál es? El profesor Leonel Fernández. Y si ellos tienen que hacer lo que sea necesario para que bajemos en el próximo proceso electoral y ellos subir, si tienen que venderle el alma al PRM, lo van a hacer. Oiga que se lo digo en la actualidad. Espérate, Miguel, repite eso. ¿Cómo fue? Si ellos se ven en la necesidad de tener que venderse de la forma que sea para simplemente bajarnos, y prácticamente sería invertir lo que la Fuerza del Pueblo logró, ellos lo van a hacer. O sea que el PLD está comprometido con desarticular la Fuerza del Pueblo. Pero fíjense, y no una visión política de gobernanza. Ellos ahora alegan que nosotros supuestamente no estamos siendo democráticos por el proceso actual de nuestros electores, ¿verdad?
Pero ¿qué están haciendo? Están destruyendo la imagen de su ex candidato, Abel Martínez, sí, quien goza de los números actualmente para ser el candidato de ellos, para poner un caballo de Troya que es Francisco Javier. Sí, sí. Porque Francisco Javier se acopla perfectamente para la estrategia de disminuir la fuerza del pueblo. No es otra cosa. Entonces esa es más o menos la visión que llevamos. Ahora, ¿qué pasa? Que ellos han querido, fíjate que los PLDistas son los que han movido más el tema de la crisis que supuestamente tenemos. Yo no veo tal crisis. Yo lo que veo es que es un proceso que se está buscando que sea lo más democrático y diáfano posible, porque indiscutiblemente hay una preferencia con el compañero Antonio Florian. Indiscutiblemente. Correcto. Ahora dígame usted, ¿eso es antidemocrático? No. Antidemocrático sería que simple y llanamente no se haga elección y se diga que es Antonio Peñita. Correctamente. ¿Cuántas personas de la Fuerza del Pueblo no estuvimos de acuerdo con que Omar Fernández fuera senador, sino que repitiera como diputado? Muchos. Y él en contra de eso, porque sabía de la capacidad que él tenía, se la jugó. ¿Y qué hizo? Ganó. Entonces, ¿por qué Franklin y Dionis Sánchez simplemente no se ponen a trabajar, a vender propuestas, a vender ideas? Yo estoy sorprendido como mi generación, que debería ser la que tiene más ideas innovadoras, es la más conflictiva. Terrible. Nosotros estamos en un proceso de construcción de un partido político nuevo que ha tenido un éxito sin precedentes. De un 5% llegar a un 28% y seguimos en un crecimiento rotundo. Entonces, ¿por qué lacerarnos? ¿Por qué complicarnos? Miguel, pero debe preocuparle a la oposición, te incluyo como, ¿verdad?, como miembro del Partido Fuerza del Pueblo, porque no hay, o yo que sepa, no domino la información de que haya por lo menos un ejemplo en la región, en Latinoamérica, de partidos políticos de oposición que vayan divididos, representando un margen de un 30% de la población a su favor en el proceso, en su más reciente proceso electoral, con otro partido que representa un 10%, como el caso del PLD, que de cara a un próximo proceso electoral mantengan esa división y algunos de los dos ganen, le dejan la cancha abierta al oficialismo. Podría pasar eso aquí en la República Dominicana si se mantiene esa lucha. Toda la razón, no hay posibilidades de que ese discurso y de que ese tira y jala pueda cesar antes del 2028 para que haya una compactación de fuerzas políticas opositoras. Porque si no están fritos. Vamos a hacer el análisis. Están fritos. El análisis fundamental. A ver. ¿Por qué no fuimos del PLD? Dígame usted. Porque no nos poníamos de acuerdo. ¿Qué ha cambiado? ¿Qué característica ha cambiado actualmente en el gallinero que pudiéramos decir que pudiéramos verdaderamente compactar la oposición? Nada. Los PLDistas lo acusan a ustedes de que ustedes tienen el foco en el PLD, quitándole y buscándole dirigentes. ¿Qué opinión le merece eso? Nosotros lo han dicho públicamente. Nosotros no andamos buscando. Los compañeros quieren volver a integrarse a un proyecto político prometedor. Nosotros no andamos visitándolo a ellos. Nosotros también nos visitan PRMistas. ¿Cómo? Y también juramentamos PRMistas también. Todo aquel que está viendo la fuerza del pueblo como la oportunidad de transformación en el país se está acercando. Nosotros no andamos buscando nada particularmente con ellos. Mire, yo le voy a ser sincero. Adelante. Para nosotros, ya el viejo partido quedó en historia patria. Ellos tienen que hacer lo que les corresponde. Bien, pero nosotros estamos enfocados en estructurarnos a nivel nacional, de crear las propuestas, crear los candidatos también. Necesitamos fortalecer los regidores, los diputados, los senadores, toda una estructura partidaria para que volvamos a tener una maquinaria electoral exitosa. Y en eso es que estamos focalizados. Porque el gobierno indiscutiblemente se hace oposición solo, podemos dejarlo tranquilo por el momento. Bien, cuando pasemos nuestro proceso elector, entonces iniciamos entonces una campaña electoral en contra del gobierno. Miguel, simplemente nos quieren distraer de nuestro proceso. El gobierno se hace oposición sola. ¿Con qué se come eso? ¿A qué te refieres? ¿Cuál es la valoración que tiene respecto a la conducción del país en manos del Partido Revolucionario Moderno? Nuestro presidente... ¿No le parece a ustedes que es imprudente usted decir en una actividad tan emblemática como lo que se inventó la semanal, que República Dominicana es uno de los países más seguros del mundo? ¿Usted lo cree así? ¿Usted no cree que es una falta de respeto a la población dominicana, que tenemos que vivir con el celular aguachapado por la inseguridad que hay, y él tenga la desfachatez de decir eso como lo ha dicho otras cosas más?
¿Cómo es posible? Aquí hay un problema, no sé si que tenemos después de la pandemia una crisis mental que tiene la población. Es posible. Hipnotizado que estamos. Porque ¿cómo es posible que yo a la sociedad dominicana le muestre un video donde el presidente de la República dice que las reelecciones son malas y que él no se reelegiría, y después, siendo presidente, la misma María Cela Álvarez lo entrevista y dice que él no dijo eso? O sea, eso se llama gaslighting. Sí, gaslighting. Gaslighting. Sí, sí, sí. O sea, yo estoy viendo el video donde lo está diciendo y lo estoy poniendo en duda porque la hora está diciendo que no. Correcto. Es un problema grave. Correcto, muy grave. Que él no entienda lo que está pasando también con la economía, el alza del dólar, el problema de la inflación, el problema de los altos costos de la vida, el problema de la seguridad, la ministra enfocada en temas de bocinas. Sí, sí. Cuando aquí nosotros deberíamos, el principal problema ¿cuál es? Que no tenemos el código penal adecuado para el tiempo. Correctamente. Es el principal problema. Y con un Porque la tanto persecución, histórico de unas causales. que eso debe obviarse de momento. La seguridad nacional es importante ahora en este momento. Tenemos otro problema. Claro. El Salvador va a ser nuestro competidor directo en el turismo. Si se sigue vendiendo como uno de los países más seguros del mundo, ¿qué va a pasar con nuestro turismo? En filita para El Salvador. Entonces vamos a enfocarnos en lo que verdaderamente se necesita. ¿Qué bocina ni bocina? Es su parte cultural. Busquemos el esparcimiento a la gente para que pueda ir, tocar su bocina y que invierta en los vehículos. Bien, perfecto. Pero necesitamos un código penal, porque el policía está cansado de caerle atrás al mismo delincuente y vuelven y lo sueltan. Miguel, ¿cómo valoras en términos de construcción e infraestructura los trabajos que está desarrollando el partido de gobierno? La verdad que a nivel de obras públicas. yo estoy muy sorprendido porque son muy buenos haciendo excavaciones. Muy buenos. Y después. Pero no terminan. Son muy buenos en obras gris, pero no tienen nada que exhibir. Es uno de los grandes desafíos que tienen ahora en este periodo, estos próximos 4 años. Yo asumo que si el presidente de la República no quiere quedar como uno de los peores presidentes de la historia, él hará hasta lo imposible para comenzar, aunque sea, a inaugurar pozos sépticos. ¿Cómo? Porque la verdad es que, miren, el PRM tiene, analicen esto de cara al futuro para que quede registrado y después ustedes lo van a vislumbrar. Pozo séptico, ¿cómo es eso? Claro, porque ellos no inauguran nada. No están inaugurando absolutamente nada. Que por lo menos, bueno, ya ellos han ido a abrir un acueducto, lo tienen que cerrar el otro día porque tiene unos escapes. Básicamente esa es la dinámica. A mí me duele. Aunque ellos sean el partido de gobierno, tú y sean sufres, hombre. Mi país, a mí me duele. Porque a mí me gustaría que tuvieran éxito en ciertos aspectos. Y que más fuera de criterio político, pero no un retraso. Ya los primeros 4 años del PRM representan 10 años de atraso que llevamos hasta el momento. ¿Cómo? Y si seguimos en este modelo, pero claro, ¿cuánto tiempo nos tomó llevar las pérdidas del sector eléctrico al 25%? Sí. ¿Y en cuánto está? 45-46%. Necesitamos 10 años para volver a los 25, al 25%. Para poder recuperar. Para poder recuperar. Un retroceso de 20 años ahí. Y si seguimos con el mismo modelo los próximos 4 años, suman 20. Correcto. ¿Te entiendes? Es sumamente preocupante. Y ellos no están... ¿Cómo un gobierno puede resolver un problema que no admite? Si no hay problema, no hay problema. No hay problema. No hay nada que discutir. En cambio, yo creo que sí deberían empezar a reconocer que estamos teniendo problemas. No estamos cumpliendo los objetivos. Y eso es simplemente, pero la oposición, cuando emite su juicio de valor, que nosotros simplemente lo que queremos... Señores, ustedes pueden ocultar todo lo que nosotros hicimos. ¿Bajo qué égida la Fuerza del Pueblo trabajaría para recuperar esa confianza en el electorado? La primera etapa que debemos lograr, y es la que nosotros estamos trabajando, es que nuestro partido sea serio. Sí, yo creo que, por ejemplo, mi generación tiene un gran desafío. Para lograr, ese es mi parecer, para lograr que la sociedad empiece a conectar nuevamente con los partidos políticos, debemos formar. Nos hemos olvidado de formar. Totalmente. Cada vez que yo salgo a la sociedad, tengo entrevistas y demás, me sorprende que hasta personas de altas alcurnias no entienden lo que significa la democracia. No saben el costo de lo que es la democracia. Aquí se hablan cosas, por ejemplo, que debemos eliminar lo de los financiamientos de los partidos políticos. Yo podría estar de acuerdo, pero ¿y cómo si no tenemos una cultura de donación? Exactamente. Si tenemos una cultura y un arraigo social de antaños del daísmo. Entonces,
Nadie comprende nada de lo que está pasando. Aquí la gente habla de democracia, cree que es libertinaje y dejar hacer. Sí, sí. Yo quiero que mi partido, por ejemplo, Franklin Rodríguez, quien realmente ha tenido muchos éxitos, un Dionis Sánchez, véndanle a su país sus propuestas. Y compitan. Y compitan sin debilitar su organización política, porque sin organización política no hay No hay nada. nada. Y hay que ser objetivos. Yo, Miguel Peralta, por más capacidad meritocrática que tenga, yo no tengo la capacidad de mantener un partido político con la fortaleza y la determinación y el liderazgo que el profesor Leonel Fernández ha construido. Correcto. Hay que ser realistas. Los relevos generacionales no pueden darse simplemente porque sí. Porque sí, solo sí. Es una construcción, es un respeto. Y la dinámica política en nuestro país es sumamente compleja. Entonces no podemos simplemente, que el PRM tuvo la coyuntura de poder hacerlo en su momento. Sí, pero sigue Hipólito ahí. Sigue Guido. Correcto, no. Sigue Ramón Alburquerque. Hasta Fafa Tavera anda por ahí. ¿Entiendes? Se necesitan todas las fuerzas, señores. Conformar una candidatura presidencial. ¿Usted pues, sabe lo difícil que es? eso no es Eso es como un paja de coco. reloj, llenos de engranajes. El sector privado, las iglesias, los partidos políticos con los que se pueden hacer alianzas, las partes económicas, las partes internacionales. Eso no es tan sencillo. Correcto. Incluso, por ejemplo, te lo digo abiertamente y se lo digo de manera personal, no en representación del partido. Creo que a mi compañero Omar Fernández ni siquiera le correspondería estar pensando, vislumbrando una presidencia para el 28. Las condiciones no están dadas y tú lo mencionaste. ¿A qué tú le atribuyes el tema a Omar Fernández y esa tan aclamada candidatura presidencial? ¿A qué yo se lo atribuyo? ¿De dónde Está nace colada, eso? está colada en el seno del... No, pero es que estamos hablando de que es un muchacho brillante. Que Dice tiene Leonel muchas luces. que él tiene en estos momentos crisis, ¿verdad?, de identidad, porque ya él no es Leonel Fernández, sino el papá de Omar. Porque nuestra generación se siente verdaderamente identificado. Ese joven Pero no da... es impresionante la capacidad Valioso. de trabajo que tiene, la dicción que tiene. No le da para la presidencia eso. No creo, porque él dijo algo que lamentablemente en el arte de la guerra es así. Cuando hay divisiones y tú no terminas de subsanar eso, lo hace muy difícil, porque ¿cómo funciona el Estado dominicano? Tú tienes que pelear con el presupuesto de un Estado. Sí, Así. sí. Y él venció el Y presupuesto. el presupuesto del Estado En el es distrito. un bolsillo hondo, Sí. Con mucho dinero. con mucho dinero. Él lo venció en el distrito. Entonces tú La tienes que señoría. tener un factor económico importante, que el país se colapse económicamente de manera muy relativa. Y todo es relativo, porque cuando tú Sí. estudias el periodo de Hipólito 2000-2004, que fue uno de los peores en temas económicos del país, Terrible. Hipólito casi gana, señores. Sí, sí, con todo y todo. ¿Entienden? O sea, aquí el comportamiento sociológico en el país es muy complejo. Entonces todavía no creo que tengamos la madurez. Fíjate que en este proceso elector estamos teniendo trifulca todavía Sí, sí. y cosas de mujeres, que eso debería ser como esos bochinches, deberían ser cosas como de mujeres. Sí, sí, sí. ¿Entiendes? Todavía no tenemos la fortaleza necesaria. Ese es mi parecer. Yo creo que todos debemos seguir unidos en seguir construyendo esta maquinaria, dejar de estar preocupándonos por la intemperie, porque tenemos todo un camino por delante. Omar tiene 33 años, tiene un camino por delante brillante y podemos crear una plataforma política que llene las expectativas de un tipo de gobierno que él necesite. Porque tampoco le conviene lograr una presidencia y probablemente tengamos amañamientos Sí. que queremos subsanar Sí, sí, sí. eso de cara al futuro. Se ha ¿no? atacado a la Fuerza del Pueblo en el sentido de que es un partido, el principal partido de oposición, y así lo demostraron sus resultados Sí, sí, por supuesto. electorales, que se ha limitado a dos figuras como candidatos presidenciables, con el agravante, para quienes opinan de esa manera, que se trata de padre e hijo. ¿Qué ha pasado con la dinámica a lo interno de la Fuerza del Pueblo que no ha permitido que resurja alguna otra figura, alguna otra opción que pueda en un torneo interno, en una fiesta democrática, aspirar también a la presidencia, a la candidatura presidencial de ese partido? ¿Por qué se ha limitado a dos figuras, padre e hijo? Nosotros tenemos muchos jóvenes de mi generación que aspiran a la presidencia de la República. Dentro de la Fuerza del Pueblo. Formalmente no. Toda aspiración de todo político es de alguna manera llegar a la presidencia de la República. Ahora, ¿qué sucede? Son elementos, es una construcción.
tú no puedes, por ejemplo, yo, por más que yo quisiera en este momento ser presidente de la República, tengo muchas ideas, pues, tengo muchos aportes que dar. Hasta ahí, ¿verdad? Claro, pero todavía no tengo el camino para lograrlo. Entonces, aparte del doctor Leonel Fernández e hipotéticamente Omar, que tú le haces ciertos descartamientos, no porque no tenga la capacidad, sino porque le falta construirse, no hay ninguna otra figura construida que pueda ser un potable Hay candidato. muchachos que van en construcción, por ejemplo. Pero no hay ninguna construida que pudiera ser un buen candidato. No, Pero ni la tiene que haber tampoco. De momento no. Es una pregunta que estoy haciendo, Francisco, no te sientas Lo que aludido. tú quieras arrinconar. No es mi no. intención, no es mi intención. No, porque de momento verdaderamente todavía no tenemos ese perfil. Hombre, como si- Como vuelvo y reitero, se están creando las condiciones para eso. Por ejemplo, yo creo que una persona de cara al futuro que podría tener una oportunidad puede ser Rafael Paz, por ejemplo. Tiene luces. Correcto. Sí. Tiene luces. Ahora, ¿es el momento? Yo no creo que sea el momento. No creo que sea el momento de que él aspire a un cargo tan importante. Creo que todavía debe ganar una senaduría, ser alcalde o seguir construyendo en su partido. A mí me gusta más la parte orgánica, por ejemplo, que las aspiracionales, porque en nuestro país, lamentablemente, los cargos electivos generan mucho desgaste, incluso para el tema presidencial. Fíjense que históricamente han llegado más presidentes que nunca han aspirado a nada que personas que han hecho carrera política. Sí, correcto. Hay una tendencia. Y es un tema cultural muy extraño. Yo siempre lo vivo estudiando. Si por matemática fuera, Abel Martínez debería ser líder de líderes, porque mantuvo una trayectoria impecable. Fue el mejor alcalde, mejor valorado del país en Santiago, indiscutiblemente. Sí. Y miren lo que sucedió. Y en el Poder Judicial también escaló. Ministerio de Educación, Ministerio de Obras Públicas, los cambios más notorios que realizara el presidente Luis Abinader. ¿Qué te parece la situación de educación en el país? Pues ya hablamos de obras públicas. Educación, ¿cómo ves? Bueno, emitir actualmente un juicio de valor empezando es un poco difícil, pero yo puedo tener una impresión muy clara. Hasta el momento no he visto ningún tipo de propuesta que hayan hecho los ministros. Creo que vamos a seguir viendo más de lo mismo. No veo en educación, por ejemplo, un plan claro de nada, en que se va a invertir nada, si vamos a hacer más aulas, si vamos a cambiar, por ejemplo, el currículum que tenemos actualmente. Lo que vemos todavía es que hay como un roce para la fusión del tema del MESIT y le sobró dinero en la gestión pasada a Ángel, al ex ministro de Educación. ¿Y usted cree que eso es es positivo? Eso yo creo que es violatorio a la ley, si no me parece, por los presupuestos que ejecutar. Los presupuestos deben ejecutarse, así como debe ser. ¿Pero a usted le parece que eso está bien? ¿Que sobre dinero? Con tanta carencia, claro que no. Tenemos un sistema educativo que valga la pena. Enfrentamos Señores, eso. ni siquiera en el sector privado. No. Los colegios de aquí, porque hay que ser objetivo. Tú pones el mejor colegio de este país a competir con cualquiera de los 10 mejores sistemas educativos del mundo y quedamos fritos. Quedan fritos, es una realidad. Pero ¿sabe por qué ha pasado eso? Adelante. Por la falta del compromiso del Estado en elevar la calidad de la educación pública. Porque ¿cuál es la chulería, como yo le digo al libre mercado? El libre mercado nos obliga a ser buenos. Claro, y competentes. Porque si no eres bueno, desapareces. Si nosotros eleváramos por encima de los niveles actuales del sector privado, de los colegios, el sector público va a haber una competencia sana, que va a comenzar verdaderamente a elevar la calidad de la educación. Igual que como ha pasado, fíjate que INTEC forza a Pucamaima a también ser excelente. Sí. Y a las demás Con temas de universidades. investigaciones. Pero entonces la UAS, que fue que formó los principales profesionales de aquí, ha quedado Toda una investigación no tiene. atrasada. Miguel, se hace corto el tiempo en televisión, pero no quisiera que finalicemos para que mirando la cámara nos digas a propósito de este proceso de reestructuración de la Fuerza del Pueblo en su dirección, si Miguel Peralta está aspirando a alguna posición institucional dentro de la Fuerza del Pueblo y cuáles son los próximos pasos a seguir desde esta organización política, la principal fuerza de la oposición. Bueno, yo de momento estoy sopesando y analizando la posibilidad de ingresar a la dirección central. Bien. Todavía no tomo la decisión ni la iniciativa, estoy viendo el panorama del partido. ¿Te aspira mucha gente a esa posición, a lo interno de la Fuerza del Pueblo? Sí. Porque me mantengo en contacto, siendo honesto, con muchos dirigentes. Pero Continúa. yo soy una persona que cree mucho en la paciencia y en la prudencia y que todo tiene su tiempo.
todavía, yo apenas tengo 17 años en la vida política, hay quienes tienen 40 años. Sí. Entonces creo que todo llega a su momento. Ahora sí le invito a la población dominicana principalmente a que entienda que la fuerza del pueblo es una promesa y es una realidad. Pero todos los conflictos son normales. En la democracia, estar en desacuerdo con distintos modelos es normal. No se dejen apabullar. Vamos a enfocarnos en culminar el proceso y en seguir viendo y supervisando al Estado dominicano, el cual nos está llevando cada vez más a un detrimento social. Bien, estuvimos conversando con Miguel Peralta, una promesa de la política dominicana, miembro del partido Fuerza del Pueblo. Miguel, siempre un placer tenerte con nosotros. Para mí es un honor. Y, ¿verdad? Y discutir estos temas que son de interés para nuestro público.